La policía tardó 2 años en atrapar a Ted Bundy, un asesino en serie. John Gacy, conocido como el payaso asesino, permaneció en libertad durante 8 años antes de ser procesado. Joseph DeAngelo, el asesino del Golden State, evitó ser detenido durante 39 años. Al mismo tiempo, un misterioso maníaco apodado el Zodíaco lleva más de medio siglo impune. Ha enviado a los detectives muchas cartas codificadas sobre él, pero los mensajes más importantes nunca han sido descifrados. Y entonces, más recientemente, el ingeniero francés Faisal Siraoui ha afirmado que por fin ha conseguido descifrar el verdadero nombre del asesino. ¿Quiere decir esto que es hora de celebrar el triunfo de la justicia por fin? No tan rápido. Busquemos juntos la respuesta. En este video descubrirás qué hace que el cifrado del Zodíaco sea tan complicado, cómo jugó el analfabetismo en las manos del asesino y, lo más importante, ¿por qué puede seguir en libertad? ¿Por qué los experimentados detectives no atraparon al Zodíaco en plena persecución? El 20 de diciembre de 1968, los estudiantes David Faraday y Betty Lou Jensen fueron asesinados a tiros en una carretera californiana durante su primera cita. 6 meses después, otra pareja fue tiroteada en su auto en un aparcamiento no muy lejos del primer escenario del asesinato. La policía no tenía casi pistas y la investigación llegó rápidamente a un callejón sin salida. El 31 de julio de 1969, el Zodíaco envió 3 cartas a 3 periódicos, y cada una de ellas contenía un tercio del mensaje codificado que supuestamente tenía algunas pistas sobre la identidad del asesino. El cifrado constaba de 408 símbolos, por lo que se llamaba cifrado 408. Parecía una especie de alfabeto alienígena. El autor de la carta amenazó con matar a otras 12 personas si la cifra no se publicaba en primera página. Y los 3 periódicos, tras largas vacilaciones, obedecieron la demanda del asesino. Una semana después, el profesor de escuela Don Al Harder y su esposa Betty descifraron el criptograma. Se las ingeniaron para hacer coincidir las letras inglesas con cada uno de los misteriosos símbolos, y la obsesión del asesino por sí mismo se convirtió en la clave. Betty acababa de adivinar que el mensaje comienza con la letra I. También sugirió que la palabra kill aparecía en el texto. El hecho de que el Zodíaco codificara la misma letra L con 2 símbolos diferentes no despistó a Don Al y Betty. Después de esto, resolver el resto del cifrado era ya una cuestión de técnica. Por desgracia, el mensaje en sí no decía demasiado. Su contenido principal resultó ser: me gusta matar a la gente porque es muy divertido. Mientras tanto, la policía, basándose en pruebas circunstanciales, detuvo al primer sospechoso, Arthur Lee Allen. Vivía a pocos minutos de los lugares de los primeros asesinatos, y los conocidos de Allen vieron su cuaderno con las mismas claves que el del Zodíaco. Pero el examen demostró que las cartas del asesino fueron escritas por una persona con diferente letra. Los detectives se quedaron sin nada. Al final, los mensajes codificados resultaron ser probablemente la última y única esperanza de atrapar al Zodíaco. ¿Pero por qué? Desde el otoño de 1969 hasta la primavera de 1970, el Zodíaco realizó 3 ataques más, y de nuevo las parejas jóvenes se convirtieron en su objetivo. Las víctimas y los testigos supervivientes ayudaron a elaborar un retrato robot y una descripción del autor, pero ni siquiera eso sirvió. Borró cuidadosamente todas las huellas dactilares en la escena del crimen, y donde aún quedaban pruebas, la policía fue descaradamente negligente y no pudo recogerlas. Y una vez, los patrulleros incluso dejaron ir al asesino de la escena del crimen porque los testigos adolescentes estaban convencidos de que el atacante era negro. Después de eso, el Zodíaco telefoneó a la comisaría y llamó a la policía a cerdos estúpidos. Sin embargo, un poco más tarde, estos oficiales identificaron al asesino como Lawrence Kelly, un hombre con un impresionante historial criminal. La similitud entre él y el Zodíaco también fue confirmada por Caitlin Jones, secuestrada por el Zodíaco en marzo de 1970. Además, Kay trabajaba en un hotel en el que desapareció una de las empleadas y se consideró otra posible víctima del maníaco. Adicional, Kay sufría un trastorno mental debido a una lesión cerebral traumática. Y sin embargo, como en el caso de Allen, las pruebas eran circunstanciales y la policía acabó dejando libre a Lawrence Kay.
Al final, lo único que les quedó a los detectives fueron los mensajes de las escenas de los asesinatos y las cartas de los periódicos. Pero en noviembre de 1969, el Zodíaco envió una clave de 340 símbolos, por lo que los investigadores la llamaron clave 340. Parecía que también era necesario coincidir las letras con los símbolos, pero esa técnica no dio ningún resultado. Probablemente el Zodíaco estaba enfadado porque su primer cifrado se descifró demasiado rápido, así que esa vez también mezcló las letras de forma desconocida, sin dejar claves ni pistas. El nuevo código era tan difícil que tanto los aficionados como los expertos no consiguieron resolverlo. Pero el mundo de la criptografía ha dejado un enorme salto adelante desde entonces. ¿Por qué ni siquiera los métodos más modernos pueden ayudar a descifrar todos los mensajes enviados por el Zodíaco y descubrir su nombre? Hace unos años, un equipo internacional de descifradores de códigos dirigido por David Oranchak utilizó un programa especial para recorrer 650,000 posibles soluciones al cifrado 340. Y finalmente lo descifraron. En esa carta, las letras de las palabras codificadas no solo se sustituyeron por símbolos, sino que se desplazaron en diagonal hacia abajo. Se trataba de dos métodos de cifrado diferentes en el mismo texto. Por eso solo los últimos programas de descifrado podían descifrar la carta del Zodíaco. Además, el Zodíaco no utilizó los signos de puntuación y cometió muchos errores en las palabras más sencillas. Pero tras superar todos estos obstáculos, los investigadores acabaron con un mensaje bastante inútil. En él, el asesino decía que no tenía miedo a la cámara de gas y que sería enviado al paraíso con sus esclavos, ya que los consideraba sus víctimas. Nada en el texto ayudaría a revelar el secreto de la identidad del Zodíaco. Pero aún quedaban dos claves. La primera era el coordinado codificado de la bomba que el Zodíaco amenazó con hacer estallar en los barrios del Monte Diablo, pero que nunca hizo. Ese mensaje se llamó mapa cifrado. La segunda era un criptograma de 13 símbolos de abril de 1970. A juzgar por el texto que lo acompañaba, debió ser el que contenía el preciado nombre real del asesino. Sin embargo, los expertos se enfrentaron a una dificultad insuperable. Parecía que cuanto menos texto, menos soluciones tendríamos que buscar y antes se encontraría la correcta. Pero en criptografía es al revés. Cuando más corto es el cifrado, más soluciones posibles de fuerza bruta tiene y es más difícil encontrar la respuesta. En este caso, la solución puede ser la frase I had good meal y el reconocimiento I'm Peter Parker con el mismo éxito. Sin embargo, los intentos de descifrar el nombre del Zodíaco no cesaron durante años. Pero, ¿por qué ni siquiera la solución de la última cifra ayudó a atrapar al Zodíaco? En el verano de 2021, el ingeniero francés Faisal Siraoui afirmó haber descifrado las dos cifras restantes del Zodíaco. En primer lugar, aplicó la misma clave de cifrado diagonal que el equipo de criptógrafos que descifró el cifrado 340. Así, Siraoui solo consiguió un conjunto de letras aleatorias del cifrado del mapa, pero no se rindió. Sustituyó las letras por números y a partir de ellos, utilizando su propio programa de descifrado, identificó la fecha y las coordenadas de la explosión fallida. Inspirado por el éxito, Siraoui aplicó el mismo principio de descifrado al cifrado con el nombre del Zodíaco y obtuvo la única palabra coherente. Caim se parecía inmediatamente al apellido de otro sospechoso de ese caso, Lawrence Kane. Parecía que el misterio estaba finalmente resuelto. Después de todos estos años, por fin hemos encontrado quién es el Zodíaco. Sin embargo, justo después de que Siraoui publicara su teoría, fue inmediatamente atacado por profesionales que criticaron ferozmente sus ideas. Según ellos, todas esas sustituciones y traducciones de letras a números eran solo un juego de suerte y no tenían nada que ver con las verdaderas técnicas criptográficas. Decidieron que el francés se dejó llevar por sus intentos de encontrar un significado en el revoltijo aleatorio de letras. Por no mencionar que Siraoui solo utilizó 3 de ellas e ignoró el galimatías de 10 letras restantes. David Oranchak, que descifró el resto de los códigos, llegó a la conclusión de que la corrección de esas soluciones no podía verificarse debido a la brevedad de los últimos cifrados del Zodíaco. Así que a pesar de los esfuerzos de cientos de expertos y aficionados, el verdadero Zodíaco puede seguir caminando entre nosotros en algún lugar y probablemente nunca sabremos su verdadero nombre. Y si el desciframiento de Siraoui seguía siendo correcto, Lawrence Kane murió en el año 2010, llevándose todos sus secretos a la tumba. Por otro lado, el Zodíaco despertó el interés por la criptografía entre muchas personas de todo el mundo, incluyéndome a mí.
Y ahora te invito a jugar un juego. Llevas mucho tiempo intentando conseguir mi verdadero nombre. Así que aquí está. Todo lo que tienes que hacer es descifrar esta clave. La suerte está echada. Escribe tus versiones en los comentarios.